A continuación vamos a explicar los programas correspondientes a la práctica 1. El primer programa propuesto es un programa que le muestra al usuario un menú con las siguientes opciones: un diodo, un condensador, un transistor y una bobina, y de acuerdo a la opción que elija el programa debe mostrar una imagen de dicho elemento y un concepto, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a presentar el programa. Para la realización del programa, pues como se implicó el uso de imágenes, se crearon algunas imágenes en la carpeta personal, mediante el cual se puede ver que cada imagen contiene una foto de la simbología y un ejemplo de cómo usualmente se ven esos dispositivos y una pequeña descripción y algún dato de ellos. Una vez en MATLAB, pues tenemos esos archivos aquí en nuestra carpeta, desde la cual se ejecuta el programa. El programa consta primero de una parte en la cual cargamos o precargamos directamente de la carpeta las imágenes. Para que esto funcione, las imágenes deben estar contenidas en el script donde se está ejecutando nuestro programa de MATLAB. Entonces aquí, con la función imread, cargamos las imágenes y ellas quedan cargadas en la variable que pues para nuestro uso llamamos a las variables de la misma manera que llamamos a las imágenes. No es necesario que tengan el mismo nombre, solamente pues por el manejo que le estamos dando al programa. Luego a continuación creamos un menú. La opción menú nos permite crear un cuadro de diálogo entre el usuario y el programa, mediante el cual simplemente con un clic él puede seleccionar una de las opciones. Eso lo hacemos con el fin de que a veces digitando el usuario se equivoca. Entonces si le damos con un botón es menos la probabilidad de que el usuario se equivoque. Por último, pues hacemos la opción de muestra de la imagen. No requerimos en realidad ninguna opción en especial porque ya la imagen contiene el texto, entonces pues no requerimos ninguna opción o alguna función que nos permita mostrar el programa. Simplemente haciendo un switch para cada uno de los 4 casos podemos obtener la información, la imagen mostrada. Entonces, así como tenemos una función para leer la imagen, tenemos la función imshow para mostrar la imagen y llamamos a nuestra imagen y le colocamos un título. Ahora, nótese que menú lo que nos entrega es un número. Esa variable la llamamos user choice y esa es la que usamos dentro de Switch. Si esto funciona bien, entonces nunca se va a presentar el caso otherwise, más sin embargo, por temas de programación, siempre es bueno colocarlo. También en caso de que la persona no escoja ninguno y cierre la ventana, pues aparecerá este letrero. Este letrero que está aquí es simplemente un letrero de advertencia de que el programa y la operación se ha cancelado. Entonces vamos a ver cómo ejecuta. Y aquí tenemos nuestro menú. Entonces, este es el cuadro que se despliega a partir de la función menú. Es un cuadrito en el cual tenemos las 4 opciones. Así el usuario no tiene problemas de digitar, ya que, como sabemos, MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas y eso es un problema a la hora de digitar. Entonces, con el menú no tenemos ese problema. Por ejemplo, probemos la bobina. Entonces, él nos muestra una imagen con su título, con su contenido. Nuevamente, vamos a probarlo para el transistor. Ahí está el funcionamiento. Y vamos a ver qué ocurre si en algún momento yo llego a cerrar la ventana. Entonces no escojo nada. Entonces simplemente aparece un sonido de aviso, una operación cancelada y un OK. Bueno, en el siguiente programa, en el siguiente ejercicio de la práctica 1, se nos pide hacer un programa que permite ingresar dos matrices A de orden M por N y B de orden P por Q, y con ellas realizar las siguientes operaciones. En el primer lugar, verificar qué condiciones deben cumplir M, N, P y Q para que pueda existir la suma de esas matrices. En el segundo lugar, la traspuesta. La traspuesta no tiene ninguna condición en especial. En el tercer lugar está la resta de A con la traspuesta. Nuevamente se deben cumplir ciertas condiciones entre las variables M, N, P y Q que representan las dimensiones de las matrices. Y por último, verificar las condiciones que se deben cumplir pues, en estas variables M, N, P y Q para que pueda haber una multiplicación. El programa se realizó para los 4 casos. Entonces, lo primero que hacemos es crear, pues, digamos, un entorno para el usuario.
un saludo, algo usual para que sepa qué parte del programa se está ejecutando. Luego, posteriormente, hacemos la lectura de las matrices A y B. Nótese que en esta primera parte pues es la lectura de la matriz A y la segunda es la parte de la matriz B y que ambas son totalmente idénticas. Más son procesos diferentes pues ya que son dos matrices. En, se lee el valor de M, se lee el valor de N que corresponde a las filas y a las columnas y luego mediante dos ciclos iterativos for se le pide al usuario que vaya ingresando cada uno de los elementos. Con esta instrucción se le va diciendo al usuario en qué número de elemento está parado, pues digamos de acuerdo a la notación usual que se usa para rellenar las matrices. Y así se asigna un número para cada una de las variables. Ahora, se realiza el mismo proceso para B. Una vez se tienen las dos matrices, entonces procedemos a mostrar las matrices que se ingresaron por el usuario. Las matrices ingresadas son y las mostramos en pantalla. Para la verificación para la suma, entonces lo que requerimos para la suma es que tanto las dimensiones de las filas en ellas, tanto como las columnas, sean iguales. Entonces comparamos M y P, que representan las filas de ambas, y NQ, este símbolo I nos está diciendo en el if que el operador relacional debe cumplirse en ambos casos, ya que if funciona de forma lógica. Entonces la mejor forma para no hacer dos if iterados es haciendo esta instrucción I. Así, de esta forma, si se cumplen las dos condiciones al tiempo, podemos decir que las matrices se pueden sumar y realizamos la suma y las mostramos en pantalla. De lo contrario, no se podrán sumar. Por otro lado, tenemos simplemente la traspuesta de A. La traspuesta de A siempre se puede hacer, por lo tanto no hay problemas de verificación, así que aquí no aparecen operadores relacionales para comprobar. Simplemente usando la comilla simple podemos decirle al programa que realice la traspuesta de A. Por otro lado, también tenemos la verificación de la resta en la traspuesta de A con B. Entonces lo mismo, lo único que tenemos que hacer es que como es la traspuesta de B, entonces sus filas van a ser sus columnas y ahora sus columnas van a ser sus filas. Lo que hacemos es M va a compararse con Q, que eran las columnas del otro, y N va a compararse con P, que eran las filas del otro. Pues como ahora está traspuesta, debemos cambiar esto. Pero todo el procedimiento es igual. Simplemente si estas dos condiciones se cumplen dentro del operador relacional, entonces vamos a decir que las matrices se pueden restar y que el producto de esa resta es ese. Y si no, pues las matrices son dimensionalmente distintas y por lo tanto no pueden restarse. Luego viene la verificación de A y B para la multiplicación. La única condición que debe cumplirse aquí es que las columnas de A sean iguales a las filas de B. Por eso solamente hay una comparación. No importan los valores de M y de Q siempre y cuando N y P sean iguales. Entonces, si se cumple, las matrices A y B se pueden multiplicar y hacemos la operación. De lo contrario, las matrices son dimensionalmente distintas y no pueden multiplicarse. Para la prueba del programa, vamos a ejecutar. Programa para determinar la operabilidad de dos matrices. Entonces el usuario en este momento ya se encuentra informado de la utilidad del programa. Vamos a hacer una matriz de 2 por 2. Listo. Entonces nos dice que estamos en el elemento 1, 1. Por lo tanto podemos rellenar las matrices con los valores que queramos. Y como podemos ver, él va diciéndole en cada caso en qué parte y elemento de la matriz se encuentra ubicado para determinar el número que debe ingresar. Vamos a crear aquí por este lado una matriz de 2 por 3. Así que vamos colocando valores y así. Lo primero que hace es mostrarnos las matrices que acabamos de ingresar. Luego nos dice si las matrices son dimensionalmente distintas no pueden sumarse. Entonces quiere decir que la operación de la suma no puede realizarse entre estas dos. Luego nos muestra la matriz traspuesta de A y aquí está el resultado. Como podemos ver, sí corresponde a la transposición de la matriz. Luego nos dice las matrices son dimensionalmente distintas, no pueden restarse. Y por último, las matrices A y B pueden multiplicarse y el resultado es, y eso se debe a que las filas son iguales a las columnas de B. Por lo tanto, C existe y se puede ver como una multiplicación. Esta es la ejecución del programa de la práctica 1 en el ejercicio 2. Por último, tenemos dentro de nuestra práctica 1
La tarea de determinar un programa o escribir un programa que le permite a un usuario ingresar el número de la cédula e imprimir dos vectores, uno con los números pares y otro con los números impares de la cédula que se acaba de ingresar. Para eso vamos a recurrir a nuestro programador de MATLAB. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer en nuestro programa es mostrarle al usuario qué es lo que hace este programa que él está ejecutando. Posteriormente vamos a pedirle mediante la función input que ingrese la cédula. Así el usuario ingresará la cédula y MATLAB le asignará ese valor a la variable cédula que está dentro del programa. Posteriormente tomamos esa variable cédula y la convertimos en una cadena de elementos que son simplemente caracteres. ¿Esto con qué fin? MATLAB interpreta las cadenas de caracteres como vectores que contienen son vectores en el cual cada uno de sus elementos representa una posición. Así de esta manera podemos fácilmente separar las unidades, las decenas, las centenas y cada uno de los números del número que se acaba de ingresar. Luego, con length, con esta función determinamos el largo del vector que se acaba de ingresar, así sabemos cuántos dígitos tiene la cédula y uno será útil para la función for en la iteración posterior. Aquí tenemos dos contadores, par e impar. Ellos nos van a permitir hacer el incremento para cada uno de los vectores que van a ir almacenando los números pares como impares. Hacemos un ciclo iterativo que va a ir desde 1 hasta n. Eso quiere decir que va a ir recorriendo cada uno de los caracteres de este vector x que contiene en forma de caracteres los números que acabamos de ingresar. Y acá hay una condición. Mod es la función de MATLAB que nos permite determinar el residuo. Entonces, si hacemos el módulo 2, sabemos que en caso de que sea igual a 0, los números serán los pares, y si el módulo es igual a 1, los números serán los impares. Por eso hacemos la función mod. Pero mod no puede comparar números con caracteres, así que lo que hacemos es convertir ese ítem particular que estamos evaluando, es decir, el número individual, y lo volvemos a convertir con la función string2double a un número verdadero. Ya como es un número, entonces string2double convierte ese carácter x sub i en un número y podemos ejecutar la función mod. Como pueden ver, aquí no hay ningún operador relacional, y es que if funciona siempre con igualaciones a 0. Así que si le decimos que mod es esto, es porque es igual a 0. Si eso es así, entonces el par va a ser 1. ¿Sí? Par más 1. Y es el incremento del contador que nos va a permitir almacenar en el número a o en el vector a que estamos creando esa variable x sub i. Nuevamente queremos almacenar es la variable como número. Entonces lo que vamos a hacer es transformar ese carácter con la función string2double en un número. Y como podemos ver, pues si no es impar, si no es par es porque es impar. Por lo tanto, si no se cumple la primera condición, será la segunda condición. Ya no tenemos que hacer la comparación, sino simplemente asignamos el incremento a impar y en el vector b vamos guardando el número. Se puede ver que tanto en uno como en otro las funciones son muy parecidas, solamente que en el primero se hace una comparación y si esa comparación no es positiva, entonces aquí vamos a tener como respuesta pues que es un impar. Así, una vez se termina el proceso iterativo para todos los números desde 1 hasta n que representan los dígitos de la cédula, vamos a tener al final simplemente la visualización de los elementos que acabamos de obtener. La prueba del programa viene así. Programa para separar los números pares de los impares de una cédula. Entonces, digite el número de su cédula, por favor. Voy a digitar un número inventado para poder ver nuestro ejercicio de una forma más sencilla. Y acabo de meter los 10 números, así que deberíamos tener 5 números pares y 5 números impares. Y aquí están. Entonces, aquí tenemos los números impares de la cédula y aquí tenemos los números pares de la cédula y él ha separado satisfactoriamente los números. Esa es la ejecución del programa 3 de la práctica 1.